tras el mito de la conquista de México. Parte 17.1. Si México no es un país mestizo, entonces ¿qué es? Si no podemos decir que México es un país mestizo, porque eso implica la mezcla de dos razas y las razas no existen, ¿qué es México y qué somos los mexicanos? En pocas palabras, más allá del mito del mestizaje, en los últimos 500 años lo ocurrido en estas tierras fue un proceso marcado por una relativa unificación lingüística y cultural, que explica por qué somos una nación mayoritariamente hispanohablante, más guadalupana que católica, con ideales políticos más liberales que conservadores, al menos en el discurso, y que se cree mayoritariamente mestiza. Veamos de manera un poco más detallada este proceso. Los orígenes de este proceso de unificación lingüística y cultural los podemos encontrar en el siglo XVI, con las alianzas que se dieron entre las élites gobernantes indígenas y los españoles. Estos pactos, inicialmente de carácter militar y político, y luego cultural y religioso, se registraron a partir de 1519, casi inmediatamente después de la llegada de Cortés y sus hombres, y fueron revalidados tras la caída de Tenochtitlán en 1521. Como resultado de esos acuerdos, se comenzaron a estructurar los cimientos del régimen colonial, que tampoco habría sido posible, por lo menos en sus inicios, sin la participación decidida de los pueblos indígenas victoriosos, que nuevamente ayudaron a los españoles a someter a otros pueblos al norte y al sur de la antigua región mesoamericana. En ese contexto, se puede decir que también dio inicio un proceso de reinvención de las culturas indígenas. Ya hemos visto que durante la guerra de 1519 a 1521, los aliados indígenas no se subordinaron a los españoles. Por el contrario, lideraron la guerra y fueron artífices de la victoria sobre los mexicas. Veamos rápidamente un pequeño ejemplo que puede sustentar esta afirmación. En otra parte hemos señalado que falazmente se ha atribuido a los españoles una superioridad estratégica, pero en mucho ésta se sustentó en la perpetración sistemática de matanzas. Ese fue uno de sus principales aportes a la lucha. Esto viene a cuento para el caso de la masacre de Cholula. En ese momento, para los tlaxcaltecas, la caída de Cholula constituyó un objetivo estratégico desde diferentes puntos de vista: político, militar, territorial, económico y religioso. La matanza y el consiguiente saqueo de la ciudad les permitió eliminar a un añejo rival, con el cual habían competido para hacerse del control del valle poblano tlaxcalteca. Además, eso les ayudó a aumentar su prestigio militar y religioso, pues fueron capaces de destruir el santuario más importante del altiplano central, el templo de Quetzalcóatl. Ahora sabemos que esa noticia impactó a todos los pueblos de la región y llegó hasta la ciudad de Tenochtitlán. En cambio, para los españoles Cholula no constituía un objetivo militar evidente ni prioritario. Sin embargo, la matanza sirvió a su estrategia de infundir temor al resto de los pueblos indígenas, pero corrían el riesgo de que éstos los vieran como un peligro militar inminente en un momento en que los españoles aún no se veían capaces de confrontarlos con las armas. Así, las acciones emprendidas contra Cholula respondieron más a la lógica política mesoamericana y sus beneficiarios principales fueron los tlaxcaltecas. Por eso, puede decirse que en ese momento la alianza sirvió más a los intereses y a las costumbres de los tlaxcaltecas que a los peninsulares. La gran aportación de estos últimos fueron los ataques por sorpresa, ajenos a las costumbres, normas y preceptos que los indígenas seguían en las guerras, enmarcados en la estrategia cuasi terrorista de la matanza. Este es un buen ejemplo de cómo, durante la guerra de 1519 a 1521, cada parte trató de sacar provecho de la alianza en sus propios términos y atendiendo sus propios intereses,
con sus propias reglas y su propia tradición política. Es necesario considerar a la alianza como parte de un proceso dinámico, pues en la medida en que los acontecimientos bélicos y políticos cambiaban el panorama y la correlación de fuerzas, los objetivos y los acuerdos tuvieron necesariamente que ajustarse. Con el paso de los meses, los aliados se fueron conociendo mejor. Durante ese tiempo, la élite tlaxcalteca tuvo la capacidad de ir asimilando las maneras y las tradiciones hispanas y de comprender sus significados. Por eso, pudo entrever que poco a poco, con su participación y la de todo el pueblo tlaxcalteca, se gestaba un cambio radical de su mundo, por lo que debieron revaluar su propia postura y articularla de mejor manera en función de sus propios intereses estratégicos. Además de los tlaxcaltecas, otros pueblos también mostraron una gran capacidad creativa y una sorprendente voluntad para aprender de los españoles, para cambiar su forma de ser, para aceptar nuevas ideas y venerar nuevos dioses. Esta apertura y aceptación también implicó, por supuesto, la voluntad de procrear hijos con los españoles. Pero este proceso fue muy largo en el tiempo y enorme en magnitud. Por eso, muchos aspectos y características del régimen colonial pueden ser considerados como una creación conjunta de los aliados indígenas y de los peninsulares. Continuaremos con esta interesante historia en la siguiente entrega.